Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. 15 años después de su divorcio, ve a su exesposa, supuestamente infértil, con 3 hijos. Lo que sucederá a continuación lo cambiará todo. Jacob entrecerró los ojos, tratando de distinguir una silueta familiar entre la colorida multitud de visitantes del parque. Estaba sentado en una banca, fingiendo leer un periódico, pero toda su atención estaba concentrada en la mujer que acababa de pasar junto a él. Era ella, Jessica. Habían pasado 15 años, pero la reconocería entre 1000. Los mismos rasgos suaves, el mismo andar fluido, la misma bondad en los ojos. Pero algo había cambiado en su apariencia, había una especie de confianza, incluso una fuerza, que no recordaba de su vida en común. Y además, los niños. Con ella caminaban 3 niños, 2 mayores, de unos 14 años, y uno muy pequeño, de unos 5. Jacob se quedó paralizado, como si lo hubiera golpeado una descarga eléctrica. ¿Jessica y niños? Eso no podía ser. Los recuerdos lo inundaron como agua helada, su matrimonio, sus intentos fallidos de tener un hijo, el veredicto de los médicos, infertilidad. Su desesperación, las lágrimas de ella y, finalmente, el divorcio, doloroso, pero como le pareció entonces, inevitable. Y ahora, ella caminaba por el parque, rodeada de niños. ¿Sus hijos? La confusión se apoderó de su alma. Se sentía engañado, traicionado. ¿Cómo pudo ocultarle algo así? ¿O se equivocaba? Quizás eran los hijos de su hermana, de una amiga. Pero algo dentro de él le decía que no era así. Había demasiada calidez y ternura en su mirada cuando los veía. Jacob se pasó la mano por el cabello, necesitaba calmarse, ordenar sus pensamientos. Decidió actuar con cautela. Tenía que saber más, tenía que entender. El sol ya se había puesto y la ciudad se sumía en la oscuridad. Jacob se sintió solo y perdido. De repente, se dio cuenta de que todos estos años había vivido en vano. Había perseguido una carrera, el éxito, el reconocimiento, pero todo eso no tenía ningún significado sin una familia, sin hijos, sin amor. Los recuerdos volvieron como una ola, llevándolo a aquellos días en que su amor por Jessica lo consumía todo. Se conocieron en una exposición de arquitectura. Ella, una joven doctora llena de energía y compasión, él, un arquitecto principiante que soñaba con cambiar el mundo con sus proyectos. Los unía la pasión por la vida y el deseo de crear algo duradero, algo que lo sobreviviera a ambos. Pronto se casaron. Su apartamento, con techos altos y grandes ventanas que daban a un patio tranquilo, se convirtió en su fortaleza, su refugio de las tormentas del mundo exterior. Soñaban con niños, con risas llenando su hogar, con pequeños pies corriendo por el parqué. Pero el tiempo pasaba y las 2 anheladas rayas en la prueba de embarazo no aparecían. Comenzaron las interminables visitas a los médicos, los análisis, los estudios. La esperanza se convertía en desesperación, la fe en decepción. El veredicto sonó como una sentencia: infertilidad. Una palabra que destruyó sus sueños como un castillo de cristal construido sobre la arena. Jacob recordaba cómo Jessica lloraba por las noches, con la cara hundida en la almohada para que él no la oyera. Él la abrazaba, tratando de consolarla, pero se sentía impotente. Él también sufría, pero su sufrimiento era diferente. Soñaba con una extensión de sí mismo, con un heredero, con un pequeño ser humano que lo mirara con ojos de admiración y lo llamara papá. La idea de la fecundación in vitro, FIV, surgió como un rayo de esperanza en el oscuro reino de la desesperación. Ambos estuvieron de acuerdo. La clínica, con sus pasillos estériles y olor a medicamentos, se convirtió en su segundo hogar. Pasaron por terapia hormonal, procedimientos dolorosos y esperas llenas de ansiedad y esperanza. Varios intentos resultaron fallidos. Cada fracaso era un golpe bajo, cada conclusión negativa, una grieta más en su relación. Ya no puedo más, dijo Jessica un día, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. No quiero seguir torturándome a mí misma y a ti. Quizás esto no es para nosotros.
Quizás estamos destinados a estar solo los dos. Jacob guardó silencio. Él también estaba cansado de la tensión constante, de las noches en vela, del sentimiento de culpa por no poder darle lo que ella tanto deseaba. Dentro de él maduraba una decisión que había pospuesto durante mucho tiempo, temiendo pronunciarla en voz alta. No puedo vivir sin hijos, dijo él, mirando hacia otro lado. Quiero ser padre. No imagino mi vida sin eso. Jessica no respondió nada. Simplemente lo miró, y en sus ojos él vio dolor y comprensión. El divorcio era inevitable. Jacob insistió. Sentía que, de lo contrario, simplemente se quebraría. No culpaba a Jessica, culpaba al destino, a los médicos, a sí mismo. Simplemente sabía que no podría ser feliz sabiendo que su sueño de ser padre nunca se haría realidad. Se separaron sin escándalos, sin acusaciones mutuas. Simplemente, dos personas que alguna vez se amaron pero no pudieron superar un obstáculo que resultó ser más fuerte que ambos. Después del divorcio, Jacob se refugió en el trabajo. Se sumergió de cabeza en sus proyectos, tratando de ahogar el dolor y la soledad. Construyó casas, centros comerciales, edificios de oficinas, pero ninguno de ellos pudo llenar el vacío en su corazón. Salió con otras mujeres, pero ninguna pudo reemplazar a Jessica. Comprendió que había cometido un error, pero ya era demasiado tarde. El recuerdo se desvaneció y Jacob volvió a la realidad. Lo primero que hizo Jacob fue contactar a sus conocidos en común, las pocas personas con las que él y Jessica habían mantenido el contacto después del divorcio. Trató de ser cauteloso, haciendo preguntas para no levantar sospechas y no delatar su repentino interés en la vida de su exesposa. ¿Cómo está Jess? ¿Qué ha sido de ella? Le preguntó a Sara, una antigua colega de Jessica en el hospital. Ay, Jess es increíble. Respondía Sara. Trabaja como una mula, pero siempre está de buen humor. Sus hijos son maravillosos, tan diferentes, pero todos muy listos. Nunca se ha quejado, todo lo hace sola, por sí misma. Jacob sintió cómo las palabras de Sara le oprimían el corazón. Sola. Esa palabra sonaba como un reproche. Con cautela, preguntó si Jessica se había vuelto a casar. No, ¿qué va?, se sorprendió Sara. Ella está completamente dedicada a sus hijos. Además, nunca he visto a nadie a su lado. Se las arregla sola. Esta información le dio una esperanza. Si Jessica no se había casado, significaba que el padre de los niños podría ser él. Pero, ¿cómo? Las preguntas eran como cuchillos que no encontraban respuesta. El siguiente en la lista era el señor Peterson, un viejo amigo de la familia que siempre los había tratado a él y a Jessica como a sus propios hijos. Jacob sabía que no se andaría con rodeos ni evitaría las respuestas. Señor Peterson, hola, comenzó Jacob, sintiendo cómo le temblaba la voz. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo está? Hola, Jacob, respondió el señor Peterson. Me alegra oírte. ¿Y tú qué tal? Has desaparecido por completo. Después de una breve charla, Jacob finalmente se atrevió a preguntar por Jessica y los niños. Un silencio se hizo en la línea. Jacob contuvo la respiración. Sí, Jess es admirable, dijo finalmente el señor Peterson. Ha criado a 3 hijos sola. No le ha sido fácil, por supuesto, pero lo está logrando. Yo, no entiendo, balbuceó Jacob. ¿Cómo es posible? Nosotros, no podíamos tener hijos. La vida es una cosa complicada. Jessica es una mujer fuerte. Hizo todo lo que pudo. Jacob sintió como una vaga sospecha comenzaba a formarse en su cabeza. ¿Ella, los adoptó? ¿Adoptó? El señor Peterson dudó un momento. Bueno, digamos que no hubo una adopción como tal. Los niños llevan su apellido. Esa respuesta fue como un golpe en el estómago. Si los niños llevaban el apellido de Jessica, significaba que ella los había dado a luz. Pero, ¿cómo? ¿Acaso la medicina había avanzado tanto que logró quedar embarazada a pesar de la infertilidad? Oh, un pensamiento descabellado cruzó la mente de Jacob,
la FIV, la clínica, el material biológico congelado. Recordaba que una vez lo habían discutido. Decidió hablar con Michael, su mejor amigo, quien lo había apoyado en todo, incluso en la decisión de divorciarse. Michael siempre había sido más sensible y perspicaz que él. Al encontrarse con su mejor amigo Michael en una pequeña cafetería, Jacob fue directo al grano. Le contó sobre su encuentro casual con Jessica, sobre los niños, sobre sus sospechas. Michael escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Jacob terminó, suspiró y dijo: «Sabes, Jacob, siempre pensé que cometiste un error al divorciarte de Jess. Ella te amaba mucho». «Lo sé», respondió Jacob, culpable. «Pero en ese momento me parecía que no podría ser feliz sin hijos». «¿Y ahora eres feliz?», preguntó Michael. Jacob guardó silencio. «Escucha, Jacob», continuó Michael, «no conozco todos los detalles, pero puedo decirte una cosa, no todo es tan simple como parece. Jessica ha pasado por mucho. Merece ser feliz, y esos niños son su felicidad. No la destruyas». «No quiero destruir nada», objetó Jacob. «Solo quiero saber la verdad. Tengo derecho a saber». Michael lo miró con una mirada larga y escrutadora. ¿Derecho? ¿Qué derecho tienes, Jacob? Renunciaste a ella, a la posibilidad de estar con ella. Perdiste tu oportunidad. Quizás deberías simplemente dejarla en paz. «No puedo, Michael», susurró Jacob. «No puedo simplemente dejarlo así. Hay demasiado en juego». Michael suspiró. «Está bien, te lo advertí. Pero recuerda, a veces la verdad puede ser muy dolorosa y no siempre trae alivio». Después de la conversación con Michael, Jacob se sintió aún más confundido. Entendía que había perdido su oportunidad, pero no podía rendirse sin más. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad le causara dolor. Se dio cuenta de que la única manera de saber la verdad era hablar con la propia Jessica. Dudó mucho antes de marcar su número. El corazón le latía con fuerza en el pecho. «Hola». Escuchó su voz familiar. «Jess, soy Jacob», dijo, sintiendo la boca seca. «Necesitamos hablar». Un silencio se hizo en la línea. Jacob ya pensaba que ella colgaría, pero de repente dijo: «De acuerdo, ¿cuándo?». Acordaron encontrarse en 2 días en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Jacob colgó el teléfono y cerró los ojos. Los 2 días se hicieron terriblemente largos. Jacob no podía comer ni dormir. Pensaba constantemente en el próximo encuentro, ensayando posibles escenarios para la conversación. Sabía que Jessica no le mentiría, pero también entendía que la verdad podría ser muy dolorosa. El día de la cita, llegó a la cafetería temprano. Se sentó en una mesa junto a la ventana, tamborileando nerviosamente los dedos sobre la mesa. 1000 pensamientos se arremolinaban en su cabeza. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ella a sus preguntas? Y lo más importante, ¿qué haría si sus sospechas se confirmaban? Cuando Jessica entró, casi no la reconoció. Se veía cansada, pero en sus ojos ardía un fuego decidido. Se sentó frente a él sin decir una palabra y simplemente lo miró. Jacob carraspeó, tratando de controlar su nerviosismo. «Gracias por venir», comenzó, con la voz un poco ronca. «Yo quería hablar sobre los niños». Jessica lo miraba en silencio. En sus ojos no había reproche ni resentimiento, solo tristeza. «Lo sé», respondió ella. Esperaba esta pregunta. Jessica guardó silencio, esperando que él continuara. «Yo, debo saber, Jess. ¿Cómo tuviste hijos?». Su rostro se endureció. Desvió la mirada hacia la ventana, hacia la gente que pasaba. «Eso no es asunto tuyo, Jacob». «¿Qué no es asunto mío?», explotó él. «Después de todo lo que hubo entre nosotros, después de todos estos años, ¿no tengo derecho a saber?». «¿Derecho?», se burló ella, y en su voz se oyó amargura. «Renunciaste a ese derecho cuando te fuiste, cuando decidiste que los niños eran más importantes que yo».
Jacob se calló, como si hubiera recibido un golpe. Sus palabras eran ciertas y no podía discutirlo. Pero eso no eliminaba su deseo de saber la verdad. Por favor, Jess, susurró él. Jessica respiró hondo, como si reuniera fuerzas. Volvió a mirarlo, y en sus ojos él vio dolor y cansancio, pero también una firmeza que no había notado antes. Después del divorcio, comenzó ella, no podía simplemente rendirme. No podía olvidar nuestro sueño de tener hijos. Sabía que teníamos embriones congelados en la clínica. Jacob se quedó helado. Recordaba esos interminables procedimientos, las esperanzas y las decepciones. Recordaba cómo habían firmado juntos el consentimiento para almacenar los embriones, por si acaso decidían intentarlo de nuevo. Pero estaba seguro de que después del divorcio todo eso había terminado. ¿Tú, continuaste los intentos sin mí? Sí, Jacob, continué. Sabía que podría parecer egoísta, una locura, pero no podía hacer otra cosa. Sentí que debía intentarlo, por mí. ¿Y qué pasó?, preguntó él, conteniendo la respiración. Los primeros intentos no funcionaron, dijo ella, y en su voz se notaba la tristeza. Estaba desolada. Ya casi había perdido la esperanza. Pero entonces ocurrió un milagro. Quedé embarazada. De gemelos. Jacob sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar. Gemelos. Sus hijos. Esos mismos niños que había visto en el parque. Eran sus hijos. Gemelos, susurró. Es increíble. Fue increíblemente difícil, lo interrumpió Jessica. Sola, sin apoyo, sin ti. Pero lo logré. Son mi vida. ¿Y el más pequeño?, preguntó él. Tiene como 5 años. Jessica desvió la mirada. Una sombra cruzó sus ojos. Esa es otra historia, Jacob. ¿Qué historia?, insistió él. ¿Qué pasó? Jessica guardó silencio, y él comprendió que no quería hablar. Sintió una oleada de desesperación. Debía saberlo todo. Por favor, Jess, suplicó él. No te quedes callada. Ella suspiró profundamente y finalmente habló. Yo trabajaba en la maternidad del hospital. Una noche, dejaron a un recién nacido. La madre lo abandonó. Jacob escuchaba, conteniendo la respiración. Yo, no podía permitir que se quedara solo. No podía dejar que creciera en un orfanato. Sabía que podía darle amor y cuidados. Tramité la tutela y luego lo adopté. Jacob estaba atónito. Jessica era más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. No solo había cumplido su sueño de ser madre, sino que también había salvado la vida de un pequeño e indefenso niño. ¿Y él sabe que no eres su madre biológica? Sí, respondió Jessica. Lo sabe. Siempre hemos sido honestos con él. Es parte de nuestra familia y lo amamos tanto como a los gemelos. Jacob guardó silencio, procesando lo que había oído. Se sentía destrozado. Se había perdido tanto. Había renunciado a la familia que podría haber sido suya, y ahora solo le quedaba mirarla desde la distancia. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, y en su voz sonaba el resentimiento. ¿Por qué me lo ocultaste? Porque te fuiste, Jacob, respondió Jessica. Tú mismo tomaste tu decisión. No quería irrumpir en tu vida y arruinarlo todo. Tenía miedo de que intentaras quitarme a los niños. Tenía miedo de que volvieras a hacerme daño. Yo nunca, comenzó Jacob, pero se interrumpió. No podía dar ninguna garantía. Él mismo no sabía qué habría hecho si se hubiera enterado de todo antes. No te culpo, Jacob, dijo Jessica, y en su voz se percibía el cansancio. Pero no puedo cambiar el pasado. ¿Qué debo hacer?, preguntó él, sintiendo una débil esperanza. ¿Qué debo hacer para que me creas? Jessica lo miró con una mirada larga y estudiosa. El tiempo lo dirá, Jacob, respondió. El tiempo lo dirá. Se levantó de la mesa y Jacob comprendió que su conversación había terminado.
Quiso detenerla, decirle algo importante, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Simplemente la vio alejarse, sabiendo que de esa conversación dependía su futuro. Se quedó sentado en la cafetería, desolado y confundido. El secreto había sido revelado, pero en lugar de alivio, solo sentía una pesadez en el corazón. Jacob decidió empezar poco a poco. Se enteró por Jessica de que uno de los gemelos, Liam, tenía un importante partido de fútbol al día siguiente. Jacob decidió ir a apoyarlo. Se paró en las gradas, sintiéndose incómodo y fuera de lugar. Los padres de los otros niños le lanzaban miradas curiosas. Jacob trató de no hacerles caso. Se concentró en el partido. Liam jugaba bien. Era rápido y ágil, esquivaba a los oponentes con habilidad y marcaba goles. Jacob se sintió orgulloso de él, aunque entendía que no tenía ningún derecho a ello. Después del partido, Jacob se acercó a Liam. Estaba cansado pero contento. «Hola», dijo Jacob, sintiendo cómo le temblaba la voz. «Quería decirte que jugaste muy bien». Liam lo miró con extrañeza. «Gracias», respondió. «Soy un amigo de tu madre», añadió Jacob, sintiéndose como un idiota. «Ah», dijo Liam. «Entiendo». Ahí terminó la conversación. Jacob se sintió decepcionado, pero no se rindió. Sabía que necesitaba tiempo. Unas semanas después, Jacob comenzó a visitar a Jessica y a los niños con regularidad. Les ayudaba con las tareas, jugaba con el más pequeño, Leo, a los carritos, e iba con ellos al cine. Trataba de ser simplemente un amigo, sin imponerse en el papel de padre. Los gemelos, Liam y Noah, poco a poco comenzaron a acostumbrarse a él. Ya no lo miraban con recelo y, a veces, incluso le sonreían. Leo, el más joven, empezó a llamarlo por su nombre y a pedirle que le leyera cuentos. Jessica observaba todo esto con un optimismo cauteloso. Veía que Jacob realmente se estaba esforzando, pero todavía no estaba segura de que hubiera cambiado para siempre. Una tarde, cuando Jacob se iba, Jessica lo detuvo. «Gracias», dijo ella. «Gracias por lo que estás haciendo». Se acercó a él y lo besó en la mejilla. Fue un beso casto, pero encendió en Jacob una chispa de esperanza. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, Jacob sentía que entre él y sus hijos todavía existía un abismo enorme. Lo aceptaban como un amigo, pero no como un padre. No podía saltar esa barrera. Un día, Liam le preguntó: «Tío Jacob, ¿alguna vez quisiste tener hijos?». La pregunta tomó a Jacob por sorpresa. No sabía qué responder. «Sí», contestó. «Siempre soñé con tener hijos». «¿Y por qué no los tienes?». Jacob se quedó en silencio. ¿Cómo podía explicarle a Liam que él era su padre, pero que él mismo había renunciado a él muchos años atrás? «Es una larga historia», dijo. «Quizás algún día te la cuente». Liam lo miró con duda, pero no dijo nada. Esa noche, Jacob comprendió que debía contarles la verdad a sus hijos. Debía hablarles de su pasado, de su error, de su arrepentimiento. Debía darles la oportunidad de decidir si querían aceptarlo en sus vidas como padre. Compartió sus pensamientos con Jessica. Ella estuvo de acuerdo. Al día siguiente, Jacob reunió a los gemelos y les contó todo. Les habló de su amor por Jessica, de su sueño de tener hijos, de su desilusión al descubrir que no podían tenerlos. Les contó sobre el divorcio, sobre su arrepentimiento y sobre cómo los encontró casualmente en el parque y descubrió la verdad. Los gemelos lo escucharon en silencio, con los ojos muy abiertos. Cuando Jacob terminó, un silencio se apoderó de la habitación. El primero en hablar fue Noah. «¿Entonces, tú eres nuestro padre?», preguntó. «Sí», respondió Jacob. «Soy su padre». Noah y Liam se miraron. Jacob no podía entender qué estaban pensando. «No sé qué decir», dijo Liam. «Yo tampoco», añadió Noah. Jacob entendía su confusión. No esperaba que lo aceptaran de inmediato. «No tienen que decir nada», dijo él. «Solo piénsenlo».
Decidan qué quieren hacer a partir de ahora. Los gemelos asintieron y salieron de la habitación. Jacob se sintió desolado. Había hecho todo lo que podía. Ahora todo dependía de ellos. Pasaron varios días. Jacob no vio a los gemelos. Sabía que necesitaban tiempo para procesarlo todo. Una noche, Jessica fue a verlo. «Quieren hablar contigo», le dijo. Jacob sintió que se le paraba el corazón. Siguió a Jessica hasta la casa. Los gemelos lo esperaban en la sala. «Hemos hablado», dijo Noah, «y hemos decidido que queremos conocerte mejor». «No sabemos en qué terminará todo esto», añadió Liam, «pero estamos dispuestos a intentarlo». Jacob sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía creer su suerte. «Gracias», dijo. «Gracias por esta oportunidad. Les prometo que no los defraudaré». Se acercó a sus hijos y los abrazó. Eran sus hijos, su familia, y estaba dispuesto a luchar por ellos hasta el final. ¿Podría Jacob ganarse una segunda oportunidad y convertirse en un verdadero padre para sus hijos? ¿Podría sanar las heridas del pasado y construir una nueva relación con Jessica? Esto era solo el comienzo de su camino, un camino hacia la redención y, quizás, hacia la felicidad.